¿Qué tal, profesor? ¿Cómo está? Buenos días. Mi nombre es Julio Vega Rubio y en estos 5 minutos, quizás un poco más, intentaré explicar mi posición con respecto al texto que he redactado y que gira en torno al impacto de la inteligencia artificial en el ámbito laboral y la posible contingencia de generar ciertas desigualdades sociales. A mí me parece un tema súper interesante. De hecho, tuve la oportunidad de poder dictar hace unos años una charla en la empresa en la que trabajo a un grupo de ejecutivos o empleados seniors, ¿no? Y se puso sobre la mesa este tema, ¿no? Si creían que la inteligencia artificial finalmente decantaría en reemplazarnos a todos nosotros. Recuerdo que me sorprendió en ese momento, eh, más que la respuesta afirmativa, porque creo que es algo que uno avisora, ¿no? Eh, no solamente por lo que vemos actualmente en el nivel de aprendizaje que tiene la herramienta, ¿no? Sino también por la misma cultura pop y las películas como Terminator, Blade Runner, ¿no? Del posible éxito de las máquinas y la inteligencia artificial. O sea, la gente sabía que esto iba a pasar, pero había una respuesta o una sensación muy sesgada en el temor y en la opinión de que esto iba a realmente ser más perjudicial que beneficioso. De hecho, algunos inclusive, más que preocupados, molestos, ¿no? Cómo es que se configuraba una realidad en donde la inteligencia artificial nos iba a reemplazar a todos. Y muchos opinaron que debería incluso paralizarse su uso, ¿no? Considero que la inteligencia artificial está acá para quedarse, no se va a ir a ningún lado y ciertamente genera muchas opiniones divididas entre los expertos porque no es claro qué es lo que pueda suceder en los próximos 100 años o 50 años, pero ciertamente es una herramienta que ha cambiado y sigue cambiando la vida de las personas en todo aspecto, en lo cotidiano, en lo laboral, ¿no? Eh, y en lo académico. Entonces, considero que la inteligencia artificial sí impactará en el ámbito, en el contexto laboral, pero me parece que es un cambio natural, ¿no? Y que no es extraño a otros sucesos que han pasado a través de la historia, ¿no? No es algo nuevo de lo que vayamos a pasar, ¿no? Frente a este auge de lo digital, lo virtual, ¿no? Am, Creo que la inteligencia artificial reconfigurará eh, las competencias que son requeridas en las diversas posiciones laborales y en ese sentido habrán algunas que pasen a la historia, tal como en su momento y a partir de la industrialización o el auge del capitalismo post Segunda Guerra Mundial desaparecieron las posiciones como por ejemplo ascensoristas, lecheros, ¿no? Paulatinamente faroleros, ¿no? Y también habrá la posibilidad de que esta herramienta genere nuevos trabajos, ¿no? No solamente reconfigure, digamos, que las personas tengan el dominio de esta herramienta, sino seguramente también habrá una nueva gama de trabajos que la inteligencia artificial generará, ¿no? Entonces creo que es una evolución natural hacia el avance, tal como lo hemos hecho en otros contextos de la historia. Um, es interesante hacer referencia a esta, ¿no? Y de hecho en el texto también menciono algunos datos interesantes, como es que hubo esta evolución durante todo el siglo XX, ¿no? De una sociedad basada en la agricultura y en temas de campo a una más urbana, ¿no? Um, y además de eso, también me gustaría mencionar, y es una parte interesante también del análisis, y esta herramienta podría inclusive reemplazarnos en los aspectos un poco más
ya no solo ni siquiera operativos, ¿no? Sino de análisis ético, moral e inclusive de temas más artísticos, de temas del alma, ¿no? Yo por eso, y me gustó mucho esa referencia a David Bowie en mi texto, es uno de mis artistas preferidos, él ya planteaba o avisoraba, ¿no? Las tecnologías de la información y esa capacidad que podían tener para cambiar totalmente el mundo, ¿no? Para reemplazarnos. Él decía que la vida en Marte sí existe y ya llegó, ¿no? Y se llama Internet. Entonces, eh, me pareció similar a lo que está pasando ahora con la inteligencia artificial, ¿no? Que es casi como una especie de extraterrestre superhumano, ¿no? Am, y bueno, esa es mi posición. Yo creo que hay una evolución natural con respecto, y habrá una evolución natural con respecto al uso de la herramienta. Nuevos puestos se crearán, otros se suprimirán. Ciertamente la contingencia de que puedan darse desigualdades sociales, tal como hemos visto en las corrientes de cambio ideológicas y sociales, ¿no? Pasadas, ¿no? Pero creo que es importante tener precisado los errores, ¿no? Que puedan darse, las contingencias y velar porque la herramienta más bien sirva para romper barreras en lugar de generarlas, ¿no? Creo que la posibilidad de que nos permita a todos nosotros formarnos pensamiento crítico, ¿no? De manera global y equitativa, ¿no? Va a hacer que la herramienta tenga más pros que contras. Y esa es una de las grandes preocupaciones también de los expertos, quienes indican que ahorita el mayor problema de la inteligencia artificial, independientemente o más allá del tema laboral, es esa capacidad que tiene para manipular, gestionar la información, ¿no? Y eso ese es un tema, una contingencia muy, muy, muy importante y crítica que deberíamos ver. Finalmente, termino mi texto em, habiendo hecho referencias a la cultura pop, como las películas de Blade Runner o Terminator, esperando y esperanzado, ¿no? En que no tengamos ese futuro tan apocalíptico. Creo que siempre será necesario la intervención de las personas, de que la herramienta tendrá pues que regularse a partir de políticas de las naciones y cuestionamientos de las empresas privadas, ¿no? Y seguramente es parte de una evolución natural en donde los miedos son quizás entendibles, pero poco a poco se irán rompiendo estos paradigmas, ¿no? Para darnos cuenta que es una herramienta muy necesaria. Am, y bueno, eso es mi respuesta. De hecho, el texto lo termino también abriendo la puerta a un cuestionamiento que me parece súper interesante, que es si la inteligencia artificial, más allá de estos oficios operativos, el tema de, no sé, las profesiones cotidianas, inclusive podría reemplazarnos en el arte, en la creatividad, ¿no? En cuestiones más del alma, si uno lo quiere poner así, ¿no? Y yo opino, a pesar de que parte de las enseñanzas del curso y de tener pensamiento crítico es de no tener eh, ideas absolutistas, pero me gustaría creer que no va a ser el caso, ¿no? Que la herramienta podrá seguramente ser muy exitosa en poder analizar, comprender de manera conceptual, teórica, eh, las emociones, las percepciones, ¿no? Pero no así experimentar esa génesis desde lo emocional, ¿no? Y todo es lo que eso implica, ¿no? Esas ansiedades y sensaciones que finalmente son lo que nos motiva o motivan a las personas a crear canciones, lecturas, libros, pinturas. Yo creo que la herramienta seguramente cual psicópata eh, que es capaz de entender intelectualmente argumentos, acciones, emociones, pero no
hacerlo de manera emocional o experimentar ciertas emociones, podrá replicar en ese sentido, pero no se acercará a lo que un humano puede hacer, ¿no? En esa forma, ¿no? Y que creo que es parte inherente de nuestra naturaleza y lo que nos hace humanos, ¿no? De hecho, revisando información para realizar el texto, llegué a una cita de Jean-Paul Sartre. Bueno, eh, no lo he leído, pero me pareció muy interesante y me gustaría leerlo, haciendo que conectaba o hacía referencia a las máquinas o a la inteligencia artificial, no directamente, pero lo relacionaban, ¿no? Él mencionaba que el hombre define su esencia a partir de su existencia, ¿no? Y que en realidad las cosas en general son definidas primero en su esencia y luego su existencia, ¿no? Es decir, que yo creo algo conceptualmente dándole un sentido y luego lo hago material, ¿no? Pero el hombre, a partir de sus acciones eh, y su mera existencia, definía lo que era su esencia por esa capacidad de libertad, ¿no? De decidir. Y yo no creo que las máquinas realmente lleguen a ese punto, ¿no? Porque seguramente tendrán pues siempre la necesidad de que alguien los esté monitoreando en cuanto a su programación. ¿Sí? Entonces, le agradezco mucho el espacio, la atención. Espero que mi exceso en tiempo no sea en detrimento de mi nota. Y nada, le agradezco también la oportunidad del ejercicio. Gracias.